buenos días. Una vez más, chico, grabar un estudio tila y continuando lo que es el folleto o el curso de la fe de Jesús. O junto el número 14, esto es que de así que chicas invitar que ya bueno, más gane tiempo, ya un estudio tila, que todos nos están beneficiando, tanto chiscuitas, casos, cuivi. Para esto, conozco oración, echamos con Dios para que Él nos dirija. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo estoy en día sábado y kana yeto canta ushta kana o caption rock pequeño estudio de la fe de Jesús. Ya te bendición y bajan ánima o causa los mamis, porque ya la moja es tu palabra, anes mamin, ratsebican ayon, así que a un momento chanchicucuyo y januquín cuenta en ayudar para que vivir casa mami. Y por Cristo Jesús, chico anayach. Amén. Amén. Bien, escucha. Spico título Jun se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Chalas la fundación y fundamento. Hay un papel pregunta y después ya un juicio consta el número 2, así vamos a ir a chicote. Y charcas tila, ¿quién fundó la iglesia cristiana? Si un cane o un pregunta. Y cada leer en Santa Biblia hay capítulo 16 de Mateo. Libro de Mateo capítulo 16 y versículo 16 hasta el 18. Shiashkatila, respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Haz un texto, citarte, hermanos, muchas veces mal entendido, que aparentemente parece que tú la nos que a Jesús la llaman campaña Pedro o Paichan Pedro, que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra o sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese puntito, hay mucha controversia, o sea, se malentiende el versículo. Hay millones de personas que creen que Ana Pedro la Nayala y Chenal. Es cierto. De hecho, en todo el diccionario, la palabra Pedro significa piedra o piedrecita. Mas, sin embargo, Chalialan, y sobre esta roca, que hay una diferencia, una piedra, es chiquita, es lo que significa la palabra o el nombre Pedro y hebreo. Pero y sobre esta roca, piedra, sino que y sobre esta roca, es decir, Pedro, un salto que hizo el Cristo, y él, man ánimo, más a revelar, sino que mi Padre, que está en el cielo, revelará. Pero también a ti te digo que tú eres porque el apóstol Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, así era su nombre. Pero ya después, cuando Cristo le dijo que tú eres Pedro, está diciendo que tú eres, pues, como una piedra. Sí, es cierto. Mas, sin embargo, Pedro y sobre esta roca
yipa un chin roca, otra chin roca, ashka chin roca, sí, es una roca, una piedra grande. Hay ejemplo, las dos rocas de Capzín. Esas son las rocas. Pues piedras sin casa, cualquier tamaño de piedra, yo las veo ahí, son chicas, pues. Significa que Jesús es la roca y que llevan un roca tú a ya seguir iglesia. Primero tiene su fundición, lo meten a veces 2 pies para abajo. Las fundiciones y sobre él ponen bloque para arriba hasta que chasten. Entonces así se entiende. Nosotros también, todos los que creemos en Cristo, somos también unas piedrecitas que vamos a ir en fundamento encima del principal o la principal fundición que es Cristo. Es decir, Jesús es la base principal de su iglesia. Fundar con la iglesia es el mismo Jesús y es el mismo Padre. Por eso, Chijala, que el que fundó la iglesia, pregunta, el que fundó la iglesia, fue el Señor Jesucristo. Y Él es la iglesia, Él es la roca viva, la peña. Es lo que te voy a explicar y bajo un versículo del tira, tío Gil número 2 un rato, tío. Bueno, Cachijan leer con pregunta número 2. Cachialon Ashkatila, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Cachijilon hay libro Efesios, capítulo 2, versículo 20, Cachialon Ashkatila. Edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Entonces, ashkashuyalon cham hushtila mai machel mash ien ahwan un iglesia tu machel mash aloni para que hay iglesia yul mundo ti haton cham kokolo mal Jesucristo. Hasha pas pai hunwan hay hilon tila nanila cachialoni edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Porque todo lo que mashtroshkan cham apóstol ti cham profeta te ayon atun un cimiento ti un fundación ti chija seguir yiban. ¿Por qué? Porque ako kolom al Jesucristo mas alon kanu yus kane shanka kai kalto chunko eito yeto cham lo que shun stroshon kane cham ayun yul kane komam Dios. Entonces con respuesta yete cham lo que más stroshkan cham apóstol y cham profeta ayun. Muy bien. El número 3 dice la pregunta. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Biblio, capítulo 4, Efesios, y versículos 11 y 12. ¿Quiénes son los dirigentes en la iglesia? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, hace acham como Jesucristo shankan, hatikan ordenar la iglesia, shiak pastores, mashiach cham profetas, mashiach cham maestros, evangelistas shicham Biblia para que ayudan pues a que la iglesia crezca. Y no solo eso, sino que para que chia predicar chambay ánima y para que ánima chiapko y chi okal ánima y como Dios kaito chuya de dirigir con iglesia tila. Dios ha puesto sus hijos rokyo pisep cham ay cham pastores al ay cham maestro al ay cham profeta il y ay cham evangelistas él cham fuera de la iglesia.
Casi ya un tiempo tienen, así mismo sigue. Hay pastores, hay evangelistas, hubo profetas y así, en fin, para que cada una iglesia y un mundo, pues con iglesia hay un mundo más anil, ¿verdad? Está en cada rincón de la tierra, la iglesia nuestra, predicando la palabra del Señor de muchas maneras. Hay también en televisión, hay emisoras radiales para que si con Dios, hay pues ya un estudio, entonces, eso es lo que, como Dios dejó organizada su iglesia, y Él es el que casi pregunta, ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? Los pastores se llaman evangelistas, y se llaman apóstoles, profetas y maestros. Es lo que hay dentro de una iglesia. Hay pregunta número 4. Chialon Ashkatila. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Paitit han oshe setwas kaushin hun iglesia tu yul hun mundo tila kachon yendo pai libro yet Mateo 4:23 kachialon Ashkatila. Y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Entonces, kachi hamnokshin, tseyet al maskaushin kokolo mal Jesucristo yul hun mundo ti. Entonces, akash smulna hil hun iglesia ti yowal il kiskaushene ashkashun skaushin kokolo mal Jesucristo. Kachi haun seguir tseyet al mas choshkan ayon. Entonces, aitet oshep han cosa ti chuhko kaushin ashkashun skaushin kokolo mal Jesucristo tila. Yo walil tolchi kokuy anima y chihaan predicar y chihaan sanar siapile o sielal ay yine porque tayonti amchitzalo kokul tashal man yo walil tol anon kahun yuhun yabil, pero hay chicos kokul o hay chiha desesperar, pero yet chapnox kanes comandios ayon chitzalo kokul. Entonces yo walil rintol chi yet chapnox kanes comandios y chiha compartir yet hanok shahet anima ahí. Bien, ahí número 5. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? ¿Quiénes son los dirigentes? Pero ahora, ¿cómo debe de gobernarse su iglesia? En cualquier lugar hay una iglesia, hay capítulo 6 y versículo 1 al 4, el libro de los Hechos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de entre los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad también hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la iglesia. Hermanos, un tiempo al tushi ya chiva iglesia. Primero yo estaba que ya tashpaisha. Todavía no existía la iglesia cristiana, solo existía el pueblo de Israel. Esa era la iglesia del Señor, o los judíos en este caso, tenían su sinagoga, su iglesia. Pero ya después de Cristo, Jesús mismo que fundó la iglesia cristiana, después de que estuvo Jesús en el cielo, la iglesia creció cuando empezaron a predicar los
apóstoles después del Pentecostés. Y la primera predicación que se llamó apóstol Pedro se había entregado a la iglesia 3,000 personas en Biblia. Después de los 3,000, la iglesia iba creciendo y creciendo. Y te chuti pasan justo paisa toda hantak slope he hantak zetale toda la maswah pues ya unir isbain juntos en sus lobe se compartían el pan zetale hay son los bienes para traer comida a la iglesia, a los hermanos, para que no les faltara comida. Hay en me bichet paislas lo que nos han Dios y los hermanos que tenían más pues y así compartían el pan, Chalambila unánime en Biblia, ¿verdad? Bueno, en este caso, que crecía la iglesia en ese tiempo, en número, sí, igual yo ánimo, ni le leo que cristiano, él. De hecho, chama apóstoles, chamlania en servicio, ponen lo veo, cualquier cosa, vaya ánimo, pero sí, la gente que le haya, pues es cuidar de chams, como Dios. Porque tenía que seguir predicando. Ya lo 12 discípulos. Y nani vamos a hacer una cosa, que va a ocupar. Y sí que escogió unos 7 hombres de buen testimonio, ser buenos cristianos, pues, en confianza, personas de confianza, que no estén dejando de gente necesitada. Acá lo veja, ponen el ojo, pues chao, ¿no? Que ponen por el ánimo. Mientras nosotros vamos a persistir, o sea, continuar a decir predicas como Dios, mientras los diáconos nos ayudan a nosotros y así no descuidamos la palabra de Dios. Tras un tiempo, hermanos, porque la forma en como la iglesia se gobierna ahorita es así. Hay ancianos, hay diáconos, hay diaconisas, en fin, hay un montón de privilegios en la iglesia, para poder gobernarlos. Manas allí, buenas partes o con oficios, sino que el pastor se dedica a predicar, pero ahí están los ancianos, ahí están los diáconos que ayudan para mantener el orden dentro de una iglesia. Es lo que Chial Janes como Dios. Cachoneito, Paico, pregunta número 6. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Cachoñendo, hay libro de San Juan, capítulo 13, versículo 15, cachialon, ayon ashkatila. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. A tu un consejo que colmal Jesucristo tila shinchial ayon que tol shiakan un ejemplo ti ayon lo que ashkas un stroshon kano kaikas tu chihute kas ayon ti ashka mashyute tu porque kai tu ko eip anilul un mundo ti ashka yechon chipdej ashka chung halon tila ko mam chon strosh sa chung ko mulna hit sa tietal hano huashko sashko kaushene entonces kachko kuyo ni se yetal chistrosh ayon kaikas tu yalon ko kolmal Jesucristo ayon ashka se yetal mas skaushen kano kagas tu chunko kaushene ni yo walil tolchi ha leer skane para que chi hilon terce yetal mas kaushen yul mundo ti yet kaiti kaikas tu chunko kausen yeto aton chial elab no junko pregunta ti hay un número 6 ti tolchi ha seguir ejemplo ko kolomal Jesucristo. Bien, ahí número 7 sigue la pregunta: ¿cuál será la norma de conducta de la iglesia? ¿Cuál será la norma de la conducta de la iglesia? Entonces, acá hay número 12 de Apocalipsis 12 y versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se va a hacer guerra. Se va a hacer la guerra contra el resto de la tendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia tiene que tener una norma. ¿Verdad, Cachalco? Pregunta Cala. Tiene que tener una norma o una ley de conducta de tu iglesia. ¿Cuáles son sus normas? Hay ley civil, hay un municipal, hay una ley que todo amchuja
violar, porque ta chicolo con los comul, usar ley iba que no te la, que es lo que pasa, son dos presos, cualquier cosa, hay artículos, chamjaron te chun, que es un mundo de, o es de la norma, pues, del civil, o de la vida civil. Mientras amigos galletos ley, pues somos amigos de la ley. Es un cono, pues la ley del tránsito, por ejemplo, si pasas una luz del semáforo, si pasas en rojo con tu carro y te ve la policía, te para y te da un ticket o te da una corte. Ese es violar la norma y hay castigo. Lo mismo, la iglesia de Dios en esta tierra tiene sus normas, tiene sus leyes. Y tachija violando con ley tú, o machixa quebranta un rane, o camcho te un ley la, Dios tiene su sentencia para cada persona. Así que, ya el Apocalipsis lo que es leer que el dragón se llenó de ira. De hecho, el dragón simboliza el enemigo, o sea, el diablo. Se llenó de ira contra la mujer. La palabra mujer en la Biblia significa iglesia, en símbolo. Una mujer pura en la Biblia significa la iglesia de Jesús. Entonces, iglesia Jesús, ahí te dio estas paisas, el diablo siempre ha estado enojado contra la iglesia, porque es el enemigo de Dios, pero especialmente contra el resto ¿sí? de la descendencia de la iglesia. Hay descendencia, iglesia, pues es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe en Jesús. Y Chaloní que se llenó de ira contra el resto de la descendencia de ella, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Guardar los mandamientos de Dios tiene que ser a pie de la letra, capítulo 20 de Éxodo, del 1 o del 3 al 17, es donde salen la ley o los 10 mandamientos de Dios. Y cabalmente tenemos que obedecer esos 10 mandatos. Estamos en un problema con nuestro Dios, no con nadie, sino que directamente con Dios. Si lo desobedecemos, estamos en problema con Dios. Entonces es la norma de la conducta de la iglesia de Cristo sobre esta tierra. Bueno, cacho, ya anco pregunta número 8. ¿Qué don poseerá la iglesia? Aitit hun sabe al ria comam Dios tu cacho. Hay una iglesia sat hun trostinani. Cachijilon hay Apocalipsis 19:10. Cachialon ayon ashkatila. Yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo, no hagas eso, yo soy siervo como tú y como tus hermanos que guardan el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, un sabe al ya comam Dios ayo, no sé que un don y el espíritu de profecía tila, a un sabe al ya comam Dios ayon para que un iglesia satun trosti chuya un guiars pa o chuya un yium beis pa kins kanes comam Dios yo walil tol ay hunuk profeta o yo walil tol chija seguir lo que se chial hanep chan profeta te ayon entero shunget paisa tiempo hasta ya an paisa yet antes to yalji Jesús mi manda chan profeta kal chia mencionar chan Biblia ayon. Entonces kakas tu yet un tiempo ayon tinani yo walil tol aykas lo que chial kanes comam Dios ayon tolkas hay profeta yet un tiempo al ti y más adelante gile yeto se yet al chial elap no o se yet al smulna hil han anima chich profeta ti y calhun kane chial elap no espíritu de profecía. Entonces se yet al hun donte atun han anima in o un don chich espíritu de profecía. Atun chial elap junco pregunta y número 8 ti. Muy bien. Hay dos versículos más, cachitani.
Un pregunta, sí, ¿qué debo hacer? ¿Verdad? Que el Señor tiene una iglesia aquí en la tierra y luego pues Él mismo fue el que fundó su iglesia. Él es el fundamento de la iglesia. Ningún hombre es man Pedro, man Juan, man Mateo, man Juan, man otros discípulos. No, nada de eso. Man Pablo. Es el mismo Señor Jesús que a los ángeles. Él es el fundamento de la iglesia. Lo único que hizo con sus discípulos es que Él pidió la colaboración de que Chihuahua predicas canes como dijo un mundo. Es lo único que Dios le encomendó a Pedro, que ha hecho para ayudar a poner en canes, y no solamente a sino que los otros discípulos. Y tanto si la iglesia sigue hasta hoy en día, la misión de la iglesia de nosotros es predicar esta sana doctrina. Y chavo loco, la que debo hacer, unirme a la iglesia verdadera. Hechos 2:41, Japteshi, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Más atrás, la historia del primer discurso de Pedro, o su primera predicación del apóstol Pedro después del Pentecostés. Se unieron a la iglesia, dice, como 3,000 personas y se han bautizado. Un día vamos a llegar sobre el bautismo, cuál es el verdadero bautismo bíblicamente, ¿verdad? Pero ahora es lo que está pidiendo que nosotros, como hijos de Dios, hay interés y con Dios. Hay con interés y con salvación. Yo y buscar la iglesia verdadera. ¿Por qué se llama iglesia verdadera? No es que la gente sean personas perfectas, no. Verdadera simplemente es porque Jesús está en esa iglesia. Él es la verdad, el camino y la vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que unirse a la iglesia verdadera quiere decir que unirse a Cristo, tener a Cristo en el corazón y guardar su ley. Y la única iglesia que guarda la ley, como dijo el mundo, se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es la iglesia que representaron ti, a la cual asistimos, porque tiene esta palabra sana y hecha de Dios. Entonces, un consejo allí. Ya la pregunta, ¿qué debo hacerte? Cacho yendo, hay libro de Pedro, segunda de Pedro, 1, 10 al 12. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque al hacer esto, no caeréis jamás. De esta manera os será concedida amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso siempre os recordaré estas cosas, aunque vosotros lo sabéis y estáis confirmados en la verdad presente. Entonces, ¿qué debo hacer? Permanecer fiel y firme. Permanecer fiel y firme. Entero un consejo salvar. Pero permanecer fiel y firme. Entonces, salvar. Muy bien. La última parte es mi resolución. Creo que Jesús fundó la iglesia. Deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin. Hay uno a pensar que Jesús ha fundado la iglesia. Chihuahua unir para una iglesia te caché ya pisan maca chesapsan li. Tachayina cool que nace en tu corazón. No es que estamos obligando a nadie. Donde quiera que estás, vete a Chocó, busque una iglesia adventista del séptimo día y asiste a ella. Ani culto, a visitar unos buen tiempo. Si escuchando la palabra de Dios te parece bien, yo te aconsejo que quédate ahí. Es lo que yo hice,
Es lo que cada adventista hizo, asistió a una iglesia y le pareció bien la doctrina, ahí se quedaron. De ahí no nos movemos, primeramente Dios. ¿Por qué? Porque resulta que esa es la iglesia del Señor Jesucristo, la única que guarda los preceptos de Dios, la ley de Dios. En esta tierra no hay otra. Y por esta iglesia Cristo murió. Así que usted, un saludo cordial a Israel Sanel. Vamos a orar. Querido buen Dios, en esta mañana, pues más con estudio número 14. Van a bendecir la siguiente lección, pero por ahora, a bendecir Janta Justav, más abo con estudio. Chacho que inspira tu Santo Espíritu que toca los corazones, para que si es posible, oh Dios, cuanta gente me escuchó, busquen una iglesia adventista del séptimo día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.